Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz. Bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de contar con la presencia de un hombre que ganó 4 campeonatos nacionales, que fue el mejor liniero ofensivo de la UNEFA en 3 ocasiones y que fue el segundo mexicano nacido en Monterrey en formar parte de la NFL. No necesita mucha presentación, aunque ya se la di. Ramiro Pruneda, bienvenido a la maravillosa historia del deporte. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos más que listos para compartir un poquito de lo que ha sido mi historia, mi trayectoria y de lo que estamos haciendo actualmente que creo que es importante porque justo lo que estamos viviendo en México, sobre todo con la juventud, creo que si podemos apoyar en algo va a ser bastante bueno. Sin duda. Ramiro, cuéntame un poco, vámonos por partes, ¿cómo eras de niño? ¿En qué etapa de tu vida nace esta intención del deporte? A lo mejor no, obviamente formal, pero ¿cuál es tu primer acercamiento con el deporte? Mira, con el deporte en sí no te puedo decir una edad exacta, porque era el típico niño que salía a la calle o enfrente de su casa a la calle a jugar con los vecinos, que 2 piedras eran las porterías dentro de la calle. Obviamente por ahí varios vidrios rotos de los vecinos y todo eso, pero siempre fui un niño bastante activo en cuanto al deporte. Desde que tengo uso de razón, primaria, secundaria, pues siempre estuve en los equipos representativos de la escuela, de cualquier tipo de deporte, es más, de otras disciplinas. Inclusive estuve en el grupo de danza de la primaria, de la secundaria, estuve en la estudiantina con la guitarra, aunque no tenía oído musical ni la habilidad para hacerlo, pues aprendía los acordes que tenía que aprender, pero siempre involucrado en todas esas actividades, en poesía coral, en el grupo de debate, obviamente fútbol, ¿qué más? Básquetbol, voleibol, atletismo, todo lo que tenía que ver con actividad. Y obviamente hasta cierto punto salirse de clases estaba bien para mí, pero sí era una condicionante. Digo, no era el mejor alumno, pero siempre intenté buscar estar en el cuadro de honor. Obviamente recuerdo los nombres de mis compañeros que siempre eran el primero y segundo lugar, y yo siempre por ahí en el tercero o cuarto de ese cuadro de honor. Diego Gutiérrez y Marta, desde primaria y secundaria, siempre fueron como que los mejores de la clase, y ahí esa era como que mi competencia. Siempre he sido competitivo, pero ya deporte en conjunto, en forma, fue hasta la preparatoria, que ingresé a la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue que ya practicamos el deporte, por así decirlo, en forma, porque primaria y secundaria, aunque eran escuelas públicas, no había entrenamiento, solamente había tal torneo por la zona escolar. Saca a los alumnos, vénganse preparados porque el día de mañana vamos a ir a jugar. Y eso era. Entonces, pues ya hasta la preparatoria, aunque mi intención era desde que tenía 10 años poder jugar fútbol americano, pero pues mi papá tomó la decisión porque las categorías infantiles en Monterrey y aquí en México, pues están muy dadas a ser equilibradas en cuanto al peso. Dependiendo de tu peso y la edad, tienes que jugar determinada categoría. Entonces yo era un niño grande, un niño pesado, aunque yo tuviera 10 años, me tocaba jugar con niños de 13, 14 años, cosa que mi papá dijo, la madurez es muy diferente. Lo que puede tener un niño de primaria a un niño de secundaria que puede estar en segundo o hasta tercero de secundaria, así que hasta que entres a la preparatoria para que estés a la par con todos. Y en ese momento de la preparatoria, que tú ya empiezas a jugar, digamos, fútbol americano, quiero pensar, ¿cómo se da el salto a pensar en combinar el estudio con el fútbol americano en una universidad, sabiendo de tu carrera en el fútbol colegial? ¿Cuál es ese momento en el que tú dices, bueno, lo puedo combinar? Porque yo siempre he creído que a los 18 años está la gente muy verde para decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y seguramente tú tomaste parte de esa decisión difícil que tienen todos. ¿En qué momento te diste cuenta que podía ser un camino paralelo a ambas cosas? La prioridad y lo principal era estudiar una carrera, tener una carrera en una universidad privada como lo era el TEC de Monterrey, y el fútbol simplemente era un complemento. Jamás en mi cabeza corrió
el sueño de jugar en la NFL o nada por ese tipo de cosas. Simplemente era decir, quiero jugar fútbol americano, quiero jugar al mayor nivel posible y, ¿por qué no?, jugar y tener un campeonato nacional, que fue lo que me enamoró del TEC de Monterrey, por lo cual yo quise estar en ese equipo y tuve la fortuna y la bendición de poder estar ahí con ellos. Pero era algo complementario. Nunca fue una prioridad utilizar la escuela para poder jugar fútbol americano. Al contrario, mis papás siempre me tuvieron bien aterrizado y sí, te puedo decir que fue el principio complicado. No te voy a decir que la primera elección de carrera, mis primeros 2 o hasta 3 semestres, fui de las mejores calificaciones. Al contrario, me costaron castigos, me costaron llamadas de atención por parte de mis papás, inclusive de los coaches, porque no me fue bien, pero después fue darme cuenta de lo que podía perder si llegaba a perder mi beca por malas calificaciones, y fue encarrilarme de nueva cuenta para poder terminar mi carrera. ¿Cómo era el trato al futbolista, digamos, de fútbol americano, colegial en México en esa época? Porque tenemos un gran vecino, ¿no? Que es Estados Unidos, que en el ámbito o en la rama colegial lo hace todo muy bien. Y es un deporte que a lo mejor está mejor organizado que el mismo federado, ¿no? O sea, que es un semillero tan bien organizado que nutre a las ligas profesionales. Cuéntame un poco cómo era el ambiente dentro del fútbol americano colegial y cómo estaba organizado en ese entonces el deporte colegial en México. La UNEFA en ese entonces siempre ha sido una organización que estaba muy bien hecha, tanto los viajes, porque no solo jugamos en Monterrey, jugamos contra los Pumas de CU, contra los Aztecas de la UDLA, contra otros campus del TEL de Monterrey, en el estado, en la Ciudad de México, en Toluca, en Ciudad Laguna, jugar contra frailes, contra centinelas. Entonces estaba muy bien la organización. Y en cuanto al trato de la escuela, pues como en todo, tanto había maestros que les encantaba el fútbol americano y hasta cierto punto tenías el apoyo para ser flexibles de alguna manera, tanto para las fechas de exámenes, para entregas de trabajos, que te permitían a lo mejor, bueno, cuando regreses de viaje, porque nosotros cuando jugábamos en la Ciudad de México viajábamos el día viernes, entonces nosotros viajábamos al mediodía. Entonces, si tú tenías clases después o alguna entrega, era decirle al profesor. Algunos mucho más estrictos de que pues, no me interesa tu viaje, entonces teníamos que entregar antes o ese mismo día antes de irnos al aeropuerto. Te estoy diciendo 10, 11 de la mañana, en mi oficina, en mi cubículo, requiero el trabajo que te pedí, o se vi examen, pues te quiero aquí solo sentado en mi escritorio para que presentes el examen y te vas al aeropuerto. Entonces, como te digo, había maestros que sí te exigían el antes y otros que te daban la oportunidad de decir, cuando regreses me lo entregas, y para que no andes tan apurado, no lo entregues el lunes, entrégamelo el martes o hasta el día de la clase. Entonces, como tú, o sea, había maestros que sí te cargaban la mano, que existía esa exigencia doble, porque dices, eres un atleta de alto rendimiento por parte de la universidad, pero tu beca, aunque es deportiva, depende de tus calificaciones. Y hay otros que sí te daban la mano, eran flexibles, como te digo, pero pues como en todo, o sea, existía en esa dualidad. Y yo sé que ahí atrás tienes 3 jerseys que para ti significan mucho, ¿no? Y que ya llegaremos a esa etapa de tu vida. Pero sabiendo ahorita que eso me impresiona un poco de irte conociendo más a fondo en esta entrevista, que nunca fue como realmente el sueño de jugar profesional, que no te pasaba mucho por la mente, que no era tu objetivo, que era más como, ¿cómo puedo aspirar a una universidad de alto nivel? Bueno, si el deporte me lo brinda, voy para allá y ahí vamos caminando, ¿no? ¿En qué momento se da digamos, este gusanito, si así lo quieres llamar? ¿En qué momento te despierta la ilusión? ¿Alguien te dijo, oye, eres muy bueno, deberías intentarlo? ¿Cómo fue, Ramiro? Cuéntame un poco de eso. Fíjate, todo surge, de hecho, hay una plática en mi primer año de Liga Mayor que sucede que estamos en la selección, en el famoso llamado Tazón Azteca. Era mi primer año de Liga Mayor, 2002,
Entonces mis papás logran ir porque había sido en Laguna, el juego en contra de la selección de Estados Unidos, División 3, y obviamente al término del juego se iban a sacar con el coach, o sea, darle gracias por todo lo que había sido el año y todo lo que venía para el siguiente, después del campeonato, de haber sido seleccionado. Y en eso el coach Frank les hace una pregunta a mis papás. Yo todavía ni en mi cabeza no había cruzado la parte de la NFL. Y les pregunta a mis papás, ¿cómo les caería $1,000,000? Entonces mis papás, entre sacados de onda y decir, pues, ¿cómo? ¿Por qué nos pregunta eso? Pues, ¿a qué se refiere? No se preocupen, Ramiro se los puede dar. Y así quedó. Entonces, en el trayecto de regreso a casa de allá de Torreón, Coahuila, hacia Monterrey, es un trayecto de 4 o 5 horas aproximadamente. Igual estoy un poquito equivocado, pero algo así. Entonces me preguntan ya medio camino, después de la comida, oye, el coach Frank nos hizo esta pregunta, ¿a qué se refiere? Y yo me quedé así como que no tengo ni la menor idea. Pues en cuanto regreses en enero a la junta de preparación para el siguiente año, quiero que le preguntes porque nos dejó con la duda. Perfecto. Fui, lo hice, fue por ahí la primero o segundo lunes del mes de enero, que es la primera junta donde nos entregan toda la planeación para el 2003. Y le digo, coach, ¿puedo hablar con usted? Me dice, sí. Al término de la junta, te espero en mi oficina, solamente dame 5 minutos después de que terminemos y te atiendo. Ah, perfecto. Entonces ya termina la junta, nos dan nuestro calendario para todo el semestre, lo que iba a ser el verano y ya lo que seguía hacia la siguiente temporada. Y ya llego a su oficina y le pregunto, coach, es que usted les dijo esto a mi papá en diciembre, ¿a qué se refería? Pues si ellos están con la duda, pues yo aún más, ¿de dónde? Falta mucho para graduarme y trabajar y juntar y todo esto. Me dice, no, tranquilo, dame 3, 4 meses y te voy a decir justamente a qué me refiero. Tú tranquilo. Ah, pues está bien, pues perfecto, yo le hago caso. Entonces, se acerca la fecha en el mes de ya llegando el verano y pues le digo, coach, pues ya llegó la fecha, ¿a qué se refería? ¿Sabes qué? No te voy a decir nada hasta diciembre. Bueno, pues está bueno, pero me dice, no es nada malo, no te preocupes, es algo bueno, pero falta mucho para que se pueda dar eso. Bueno, entonces llegamos a la final, perdemos ese campeonato ahí en Monterrey, me toca otra vez ser seleccionado, entonces regresamos en el mes de enero, ya en el 2004. Le digo, oiga, pues ya se acabó la temporada, todo esto, y no me dijo, mira, Rolando Cantú, justamente le acaban de entregar esta carta, y era una carta de invitación para la NFL Europa, para hacer las pruebas, quedarse en la NFL Europa y estar ahí visible para cualquier equipo de la NFL, porque era una liga de desarrollo que justamente para eso se había creado. Entonces me dice, pues ese es el camino, jugar en la NFL. Y yo, ¿se puede jugar en la NFL? Y me dice, sí, tú puedes jugar en la NFL. Y yo, ¿cómo? Los que vemos en la televisión, ahí puedo estar yo. Sí, tu compañero lo puede lograr y tú serías el que sigue después de él. Entonces, hasta el 2004 es donde entra la cosquillita de decir, porque me lo dice el coach, de que se puede. Entonces, Rolando Cantú se queda dentro de un equipo de la NFL Europa, queda campeón con un equipo de la NFL Europa, con el Thunder de Berlín, y después de ese juego de campeonato, le dan la noticia que es seleccionado por los Cardenales de Arizona y se convierte en el primer jugador mexicano que se iba a pasar todo el año con el equipo. Entonces dije, el coach Frank no estaba equivocado, o sea, si Rolando pudo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y te estoy hablando que eso me lo dijo en enero del 2004 y la noticia se la dan a Rolando en mayo, junio del 2004, o sea, 5 meses después, Rolando ya estaba viajando para la ciudad de Arizona para incorporarse al equipo. Entonces dije, pues es factible, ¿qué tengo que hacer? Entonces
justamente ese año, en el 2005, si no me equivoco, 2004, 2005, yo le digo al coach, ¿qué hago, coach? ¿Cómo me tengo que preparar? Mira, justamente la NFL Europa acaba de crear este programa de desarrollo para futuros prospectos. Vas a viajar a Tampa Bay, donde son los training camps de la NFL Europa, para que entrenes como si te fueras a quedar, pero tú te vas a regresar. Simplemente para que aprendas y veas qué tipo de fútbol se juega, cómo es el coacheo, aprendas todo. Toma nota de todo, aprende todo lo que puedas, sé la más grande esponja que tú puedas hacerlo en esas 2 semanas. Y así lo hice. Entonces viajo en el 2005 y estoy allá todo el proceso y le digo, coach, perfecto, termino de jugar el 2005 y ya me quiero ir. Tengo la capacidad para poderlo hacer. Perfecto. Entonces en el 2006, a inicios del 2006, yo me dan la carta, soy seleccionado, quedo en el equipo, en los Centuriones de Colonia, pero había un pre-roster, yo estaba en el pre-roster, y en el último entrenamiento, es donde sucede un accidente bastante fuerte, que yo no me esperaba porque, si te lo cuento como tal y que lo voy a hacer, pues en la última, faltando 3 minutos para que se acabe el entrenamiento, poder pasar ese corte final y estar dentro del equipo y 3 días después estar viajando hacia Europa, pues pasa un accidente, alguien se cae detrás de mí, mi rodilla truena, y cuando digo truena es todos los ligamentos que se podían romper se rompieron. Ligamento cruzado anterior, posterior, se fractura la rótula, se revientan los meniscos, se desprende un pedazo de cartílago, una fisura en el fémur, todo lo que se podía romper se rompió. Y entonces, cuando yo estoy tirado en el suelo, llegan las asistencias médicas, ven mi rodilla y simplemente veo su cara de preocupación de lo que había sucedido y que mi pierna estaba, parecía de títere, no sé, de marioneta. Entonces, pues yo creía que ahí se había terminado. Ahí se había terminado. Yo ya no había visto más, para más. Cuando me van a hacer la resonancia médica, pues se confirma todo lo que había visto el doctor y la doctora en el momento en el campo. Me dicen, pues es de cirugía, sí o sí, si quieres volver a caminar. Y yo, bueno, pero ¿qué sigue? Lamentablemente iba existiendo el internet y te encontrabas mucha información y no todo era correcta. Entonces yo lo primero que veo cuando busco el tipo de lesión y la cirugía que me iban a hacer, veo un proceso de 12 a 18 meses. Yo dije, es 1 año a 1 año y medio para poder regresar a una normalidad. Entonces, pues viajo a la ciudad donde me operan y todo esto. Pues yo estaba destruido, o sea, realmente sí lloré. Estuve 2, 3 días en mi hotel después de la cirugía, pensando que a lo mejor, porque veía yo reportes y seguía buscando malamente, que en más del 80-70% había necesidad o se requería una segunda cirugía. Entonces, eso sí pues, me llegó a tumbar bastante. Y afortunadamente tuve la fuerza y tuve que cambiar estando solo en una habitación de hotel. Quiere decir, me atengo a lo que leí de los 12 a 18 meses o hago algo que nadie había visto antes, que era estar antes de ese tiempo. Y fue tomar la decisión de hacerlo. Y así lo hice. Fue después de haber llorado 2, 3 días, de estar triste, de estar deprimido. No pasó mucho tiempo, fueron 2 días. O sea, que me paro en el tercero después de la cirugía, solo en una habitación de hotel, batallando con las muletas para poder siquiera levantarte, ir al baño, tomar agua.
todo esto, porque no había quien te cuidara. Estaba solo, completamente solo en esa habitación de hotel. No había ni un familiar, no había absolutamente nadie. Sí, tristeza, dolor, a lo mejor muchas dudas, ¿no? Y como tú dices, pues soledad, Desesperación. soledad, desesperación. Pero para quien nos escucha un poco, ¿crees que el mensaje sería no te estanques en el problema que estás pasando ahora porque seguramente para ti obviamente llegó algo mucho mejor? Lo sabemos porque ya la historia se puede contar, pero en ese momento a lo mejor cuéntame cómo, o sea, ya me lo estás medio contando, pero quiero llegar al punto en el que tú dijiste, sí puede haber algo mejor, o sea, si supero esta etapa, puede llegar algo mejor para mí. No sé si hubo ese punto de quiebre, dímelo tú. Sí, y literal, o sea, cuando te digo que pasa ese tercer día que me levanto, había levantado, me iba a dar un baño, me había lavado la boca y me quedo viendo mi imagen donde ya había pasado 2 días completamente triste, ya había llorado por ratos y veo mis ojos y veo una cara triste, demacrada, todavía con dolor después de la cirugía. Había pasado 48 horas de la cirugía. Y al verme así al espejo dije, no, este no soy yo, este no soy yo. Me voy a quedar estancado de decir, ¿qué va a poder pasar? ¿Voy a necesitar otra cirugía? ¿O qué requiero yo hacer de mí para cambiar esto? Y simplemente fue la decisión de decir, voy a cambiar eso que leí. Voy a ser el primero, no sé si había sido el primero, no sé. En mi cabeza es, voy a ser el primero en romper esa barrera del tiempo y en mi cabeza me puse una fecha o un tiempo límite para yo estar al 100%. Y me dije 5 meses. O sea, me fui a un extremo de decir, no me voy a esperar ni siquiera los 8 meses del protocolo para que me den de alta. Yo dije, en 5 meses me van a dar de alta sí o sí. No sé, no, yo no te había tenido preparación secular referente a poder cambiar o con un psicólogo, pláticas. Simplemente fue verme al espejo y decir, este no soy yo, no me reconocía. Y cambié. No te puedo decir algo que me haya detonado, fue gracias a Dios. Yo soy una persona de mucha fe, creo en Dios firmemente y fielmente, y lo sentí así, y así lo hice. Cuando yo empiezo mi rehabilitación, fueron de lunes a sábado durante 5 meses, 2 veces al día, de 9 a 1 de la tarde, de 5 a 8 de la noche. De lunes a sábado durante 5 meses a eso me dediqué. Dije, si hago el doble de terapias, voy a estar en la mitad del tiempo, porque fue lo que hice. En periodo de 4 meses hice lo que fueron las terapias de 8 meses. O sea, literal hice las terapias de 8 meses y el doctor se sorprendió porque yo al cuarto mes le dije, yo me siento bien, ponme las pruebas que quieras, yo te las paso ahorita. Me dice, es imposible, no te voy a poner ninguna prueba, no llegas, ni siquiera estás a la mitad del protocolo, yo estoy bien, ponme las pruebas que le estás poniendo a ellos, porque había otros muchachos que estaban ya en ese periodo de 7, 8 meses, y dije, yo puedo hacer todo eso. Me vio tan convencido con lo que yo le estaba diciendo, me dice, ok, dame 30 días y te voy a poner las pruebas, pero quiero que me des los porcentajes de las mediciones. Obviamente había pruebas que había que hacer para los porcentajes. Llega a los 30 días, me dice, ¿estás listo? Nunca había estado más listo en mi vida para mostrarte que estoy bien, que estoy al 100%. Me dice, pues me tienes que dar el 93% por darte el número de las pruebas en cuanto a la medición de una fuerza, comparación con otra, con todos los aparatos que me conectaban, todo lo que las pruebas que hacía. Pues mi convicción fue tanta, mi preparación fue tanta, mi rehabilitación fue tanta, que superé ese 93% con un 97%. El doctor vio, dijo, lo hiciste. O sea, no solamente llegaste, lo superaste, acabas de cumplir 5 meses, pues
pues ya no tengo forma yo de retenerte si pasaste todas las pruebas de fuerza, de simetría, de agilidad, de volumen, de frenado, absolutamente todo. Estás dado de alta por completo. Y eso fue lo que me catapultó, por así decirlo, para buscar cosas más grandes. No quedarme en el a ver qué pasa. Hemos escuchado muchas veces, o sea, no esperes a ver qué pasa, haz que suceda. Yo hice que sucediera. Nadie me ayudó, pero no porque yo tuviera el conocimiento. Fue una decisión propia porque yo no me reconocí cuando me vi en el espejo. Sin duda. Y me parece bien interesante el tema que tocabas de la fe y obviamente respetando a quien nos esté escuchando en lo que crea o si cree o no cree. Creo que es muy relevante este tema en ciertos o en casi todos los casos de éxito, ¿no? De personas que logran superar las adversidades y llegan a su meta, digámoslo así. El otro día hablaba con Sergio Dip y me decía, después de lo que le pasó en este Sunday Night, ¿no? Que decía, si no cuestioné a Dios cuando me iba bien, no tengo por qué cuestionarlo cuando me va mal. Me parece muy relevante tocar el tema de qué tan primordial crees que es para alguien creer en algo, aferrarse a algo, en una vida como la del atleta, por ejemplo, ¿no? Que tiene victorias increíbles que a lo mejor te pueden deslumbrar, o tiene estos huecos súper duros en los que parece que nunca vas a salir, ¿no? Lesiones, a ti como te pasó en la NFL Europa, que llegabas a un lugar donde tú querías estar y a lo mejor por esa lesión en la rodilla no pudiste estar, ¿no? Cuéntame un poco qué tan primordial crees que sea aferrarse a algo para este atleta o para cualquier profesión, digamos así. Es fundamental porque, digo, no puedo hablar por otras personas que a lo mejor no creen en Dios, digo, se respeta cada quien las creencias, pero a mí en lo particular es lo que me mueve. Siempre he escuchado eso de que oye, motívame, o hubiera una plática motivacional. Y creo que ese concepto a veces está muy mal empleado, porque si nos vamos al significado real de qué significa la palabra motivación, pues es el motivo que a ti te mueve. Y el único motivo que a ti te puede mover es lo que tú traes por dentro. Yo no te puedo dar ningún motivo para que tú te muevas, a menos de que tenga una pistola y que te haga correr. Eso sí sería un motivo bastante bueno para poderte mover y salir de donde tengas que estar. Pero al final de cuentas, hablando en específico, cuando estás en ese hoyo, cuando estás en ese problema, es tú darte cuenta, si ya tocaste fondo, pues ya no hay más para dónde hacerse más que para arriba. Pero ¿qué te va a ayudar? Entonces tienes que tener bien cimentada tu fe, si es en Dios o en ti mismo, no sé. En mi caso en particular fue darle gracias a Dios por todo lo que yo había logrado sin haber tenido yo como meta. Bueno, sí fue una meta, pero fue después, porque Él ya me tenía el camino cruzado al que yo tenía que llegar. Y tal vez no era ese, que yo me había adelantado en cuanto a sus tiempos y fue entender, dijo, ok, estoy aquí, viene algo mejor, porque no voy a esperar a ser esa persona pesimista o realista o positiva, no soy de esa manera. Simplemente creo que nosotros lo podemos ver, o yo lo veía así, o lo sigo viendo de esa manera como mi filosofía. Creo que nuestro futuro es algo de lo que podemos estar seguros que va a suceder. Es decir, ¿cómo vas a estar seguro de lo que va a suceder en tu futuro? Muy sencillo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Es lo que me va a rendir frutos para el día de mañana. Si yo no hago ahorita nada, pues el día de mañana no va a haber fruto. No va a haber fruto que recoger. Por eso es de que a ver qué nos depara el futuro. Si no estás haciendo nada y estás esperando que te caiga el cielo, ten por seguro que no te va a caer nada. Pero si tú estás haciendo, es lo que tú vas a cosechar el día de mañana. Por eso nuestro futuro, hasta cierto punto, puede ser predecible por lo que estás haciendo el día de ahorita. Y eso fue lo que yo quise ver y lo que vi. Y gracias a Dios, dije, esto no es el fin. Esto fue una pausa. Ya lloré, ya me puse triste. Ya, ¿qué sigue? Ese que veía en el espejo no era yo.
Es decir, ¿qué tengo que hacer ahorita para el día de mañana estar donde quiero? Y me puse a hacerlo. Y eso fue. Entonces, coincido con mi compadre Di porque, digo, lo hemos platicado, tengo desde el 2006 que lo conozco. Creo que lo que él tiene fuera de Mexicali, de su tierra, entre Monterrey y ESPN, multimedios, todo esto, es el tiempo que lo tengo de conocer. Obviamente, no con esa relación estrecha, pero ahora que trabajamos juntos, se ha vuelto más, sobre todo en los últimos días, en ciertas situaciones donde tal vez yo, aunque sea mayor que él, con una experiencia en otras áreas mayor que él, pero él en mayor experiencia en otros puntos, pues yo me he acercado a pedirle consejo en ciertas situaciones de cómo manejar ciertas cosas y ha sido de gran ayuda, ha sido un gran apoyo para mí, un gran amigo, gran compañero, gran maestro también ahí en ESPN. Y es eso, es justamente es que trabajo ahorita, es lo que puedo cosechar mañana. Entonces es fundamental, porque es lo que te va a mover. Eso es lo que te va a mover. A cada persona lo va a mover algo diferente. Y algo que quiero dejar bien en claro, nunca lo veas como sacrificio. Nunca veas absolutamente nada por lo que tú estés trabajando, lo veas como sacrificio. Yo siempre he visto el sacrificio relacionarlo con el dolor. Y no creo que haya dolor que se pueda, o no hay un dolor que disfrutes porque estás trabajando por llegar a lo que tú quieres. Entonces, no hay sacrificio, o sea, a lo mejor, o sea, lo veo contradictorio decir, es que sacrifiqué tiempo, yo, entonces te dolía el tiempo que le estabas dedicando para llegar a tu meta. ¿Estás seguro que esa era tu meta entonces? Entonces no querías tanto la meta, ¿no? A lo mejor, porque si te dolía, Exactamente, no querías tanto la exactamente. meta. Exacto, entonces yo nunca dije, ay, sacrifiqué cumpleaños, sacrifiqué tiempo, sacrifiqué... No, al contrario, era parte de lo que tenía que disfrutar, me lo perdí, pues ni modo, ya viví otros, ya me tocarán otros más adelante. Claro. Me perdí Navidades, me he perdido Navidades, Años Nuevos, me he perdido desveladas, lo voy a decir así, me los perdí, no los sacrifiqué, los perdí. ¿Por qué? Porque no estuve, pero nada más. Estos últimos 4 años me ha tocado trabajar el día primero, trabajar el día último, trabajar el día de mi cumpleaños, viajar el día de mi cumpleaños, pasármela en un avión como hace 2 años para ir al Super Bowl que fue en Miami, donde el mero día 25 de enero era viaja a la ciudad de Dallas viaja a Miami y estuve ahí todo el día en el avión, llego y estar solo en un hotel, bajé y cené ahí al restaurante del hotel y celebré mi cumpleaños y feliz porque estaba donde yo quería estar, que era, por ejemplo, mi Super Bowl de ensueño, al equipo al que he leído toda la vida y el primero que me dio la oportunidad. Estuve ahí en la cobertura 2 semanas. Cierto. Y hablando de disfrutar los momentos, vamos a llegar a esa etapa de esas camisetas que tienes ahí atrás, porque tú llegas a la NFL y cumplías, ¿no? A lo mejor no fue lo que planeaste toda tu vida, pero sin duda cumplías una meta que era, digamos, más joven. La meta era mucho más joven de lo que muchos la tienen, pero la estabas cumpliendo. ¿Qué se siente pisar la NFL? Sobre todo como un jugador mexicano que no abundan, ¿no? Que son pocos, pero que están ahí en el máximo escenario, donde están las figuras, donde están los mejores, en la mejor liga del mundo, como yo le quiero decir, porque es la mejor liga del mundo de cualquier deporte que hay, ¿no? Sí, totalmente. Fue una meta cumplida. Y fíjate que una vez platicando con Marco Martos, que fue el primer mexicano que agarró sus maletas y se fue a la World League, que después se convirtió en la NFL Europa y fue no solamente el mejor jugador mexicano, fue uno de los mejores jugadores internacionales dentro de la NFL Europa. O sea, él se puede jactar de eso, gran, gran orgullo de nosotros. También tengo la oportunidad de agradecer que es un gran amigo y es un gran consejero también, porque
nos contó una historia cuando llegó y estuvo en los Vaqueros de Dallas durante el training camp. Obviamente estaba Deion Sanders, estaba Emmitt Smith, estaba Michael Irvin, estaba Troy Aikman, y había dos oportunidades para él al momento de entrar en el locker. Entraba como un aficionado más a tomarse las fotos, o alguien que tenía la misma capacidad y la misma oportunidad de competir al igual de estas grandes estrellas. Y me dejó marcado eso. Porque cuando yo llego a la NFL, ¿qué sentiste? Sentí una meta cumplida, pero me faltan muchos más. No, o sea, sí fue una emoción de voltear a ver el estadio, de disfrutarlo, y fue de 5 segundos, ya lo disfrutaste, ya lo viste, ya te emocionaste, ya tu corazón volvió a la normalidad, y luego se vuelve a acelerar porque iba a comenzar el juego, y esa emoción de estar en el terreno de juego, como lo hago cada vez que piso el campo, de decir, necesito ese primer golpe para soltarme y empezar a ejecutar y disfrutar el juego como tal, como jugador profesional. Y fue eso. Gracias a ese consejo, fue seguirlo. Tienes 5 segundos, disfrutas el momento y a lo que sigue. Y a lo que sigue. Siempre tienes que estar canalizando esa energía, porque si te dejas llevar por la emoción y vivir, te pierdes de lo que realmente es a lo que vas, y te puedes perder de grandes cosas por dejarte llevar por la emoción. Hablabas de aprendizajes de personas como Marco Martos, pero en la NFL hay personas que de verdad tienen un peso específico muy importante en la historia de la liga. Tú fuiste dirigido por personas como Andy Reid, por ejemplo, que es una figura absoluta de la liga. Y hablando de esos aprendizajes y esas lecciones que tiene la vida, el deporte siempre está acompañado de esas lecciones, ¿no? Siempre habrá alguna lesión que te deje algún aprendizaje, alguna victoria que te deje algún aprendizaje. Volvemos, estos ups and downs. Cuenta un poco qué fue aprender de figuras como Andy Reid y qué lecciones te llevaste del deporte que pudiste aplicar en tu vida más adelante. Disciplina. Fíjate que antes que Andy Reid, te voy a mencionar toda una figura mucho más importante en lo que fue, y fue quien me dio la bienvenida, que fue el coach Herman Edwards, con los Jefes de Kansas City. Y algo, vaya, es que justamente cuando llego, parte de su filosofía, de lo que veías plasmado en las paredes, y una de sus frases principales para los jugadores novatos, porque él tiene mucha comunicación con los jugadores novatos. Creo que por eso es un gran coach exitoso en este momento en la Universidad de Arizona State, con los Sun Devils. Allá en Arizona, lo sacan del retiro porque tiene un gran manejo con los jugadores en esa transición para llegar a la NFL, que fue un gran acierto. Y la primera frase, y yo como mexicano, literal, fue como anillo al dedo. If you want to be a pro, you want to be on time. Imagínate eso, que llegas tú, es decir, quieres ser profesional, tienes que estar a tiempo. Tienes que estar a tiempo. Una de las peores características, lamentablemente, que tenemos no solo entre nosotros como mexicanos, la puntualidad. Fue cuando yo escuché eso, dije, híjole, jamás en mi vida vuelvo a llegar a tarde a ningún lado. Soy alguien que, si me dicen a tal hora, voy a estar 10, 15, 20 minutos antes de la hora. De hecho, llegar 5 minutos antes de la hora pactada, para mí es así como que una desesperación, porque dije, estoy llegando muy justo a la cita. Cualquier problema o inconveniente me puede hacer llegar a tiempo, y para mí llegar a tiempo, o sea, se dijo a las 5, es llegar tarde. Digo, te diste cuenta, te pedí todavía 10 minutos antes, porque es parte de lo que representa esa frase. Entonces, ese fue el mayor aprendizaje que tengo y lo sigo utilizando. Jamás me vas a ver llegar tarde a ningún lado. Digo una hora, a esa hora estar. Entonces, la puntualidad va a demostrar parte de tu profesionalismo. Entonces, ese concepto en sí
como anillo al dedo. Y es un tema para mí muy recurrente en las conferencias que llego a dar, a las pláticas motivacionales o simplemente las pláticas de vida, o vamos a ponerlo de esta manera, no pláticas motivacionales, pláticas de liderazgo, porque un líder requiere predicar con el ejemplo. Siempre va a ser muy importante hacerlo. Entonces, esto me dejó muy marcado y es fecha que lo sigo utilizando como filosofía. Y más aquí en México, por supuesto que sí. Supongo que esta parte del on time también se refería más o menos a que tienes que estar en el lugar y momento adecuado, obviamente trabajando, pero sí estar en el momento y lugar indicado, porque el tren pasa una vez, ¿no? Y a lo mejor te lo pierdes. Y en tu vida, por lo que estamos descubriendo hoy, quienes están escuchando esta entrevista que ha sido magnífica, han pasado los trenes adecuados y tú te has subido, ¿no? A lo mejor el del NFL Europa estaba ahí, pero lo tenías que dejar pasar para que llegara el tren más importante, ¿no? Cuenta un poco cómo se da este viaje a ESPN. Sé que no estamos brincando etapas de tu vida, pero tu vida es tan interesante que podríamos tardarnos horas. Cuenta un poco cómo llega este tren de ESPN. Volvemos, supongo que no pensaba ser comunicador deportivo de alguna manera. Si no pensaba ser jugador de NFL, supongo que menos comunicador deportivo. ¿Cómo llega este tren de ESPN y qué tan cómodo te has sentido? Me hablabas de Sergio Dip como un gran compañero, pero cuéntame un poco qué aprendizajes has tenido de la comunicación deportiva. Fíjate, he aprendido bastante. He tenido grandes maestros, desde Ciro Procuna, Fer Tirado, Sergio Dip, Javier Trejo Garay, Cari Correa, Pablo Viruega, Lalo Varela, Raúl Alegre, Álvaro Martín, grandes maestros que he tenido. No quiero que me falte ninguno. Aitán Benerra, Rebeca Landa, otra gran compañera, la cual admiro bastante por la manera en que ha estado creciendo y el manejo de los medios que tiene es espectacular. Pero no estaba para lo absoluto dentro de mi planificación de vida. De hecho, cuando yo regreso de Estados Unidos, dije, bueno, pues tengo mi carrera, vamos a ver qué ejercemos. Y en eso surge la oportunidad por parte del TEC Estado de México, una invitación a coachar. Oye, vas regresando a Estados Unidos, tienes mucho que compartirnos, ¿qué te parece si coacheas? Yo dije, va, perfecto. Entonces me subí al tren, como dices, de ser coach de Liga Mayor de una universidad aquí en México. Y dije, vamos a ver cómo permear, porque también, obviamente, aunque yo haya jugado en la NFL, es muy diferente el proceso de coachar. O sea, y el transmitir los conocimientos, no todos tienen esa habilidad, es la verdad. Exactamente. Entonces, también tuve grandes maestros de cómo yo poder transmitir y permear esa experiencia y conocimiento que había adquirido hacia los chavos. Entonces, también fue un proceso de aprendizaje, grandes maestros como el coach Borda, el coach Zárate, el coach Guerra, entre otros coaches que tuve en el TEC Estado de México, el coach Willy Valdovinos, en la Universidad Anáhuac México Norte, que también fui parte de su staff, que ese era, dije, bueno, pues ahora estoy aquí, ¿qué meta puedo tener dentro de ser como coach en México? Y dije, pues voy a tomar el benchmarking del que es el mejor de México, que era el coach Frank González, que fue mi coach, que ha sido el campeón con más títulos a nivel nacional dentro de México, superando a grandes coaches como Diego García Mirabete, Jacinto Licea, Manuel Neri, Rodarte, grandes coaches en la historia del fútbol americano estudiantil en México. Pero dije, pues, es eso. Tengo que llevar mi proceso, ser coach de posición, no voy a llegar a ser head coach, tengo que cumplir este aprendizaje de posición, coordinación. Coaché desde las categorías infantiles, desde la más pequeña hasta Liga Mayor, pasando por todas, absolutamente por todas, un gran aprendizaje. Y dije, bueno, pues es llegamos a varias semifinales, llegamos a una final, un subcampeonato, varias semifinales perdidas. En el Anáhuac tuvimos un campeonato. Entonces se dio la oportunidad
Y justamente aparece otro tren en esa estadía donde ya tenía compañeros, muy buenos amigos que habían estado en la NFL Europa y en la NFL, como Tyson López, como Carlos Rosado, como Gustavo Tella, que ellos ya estaban participando, llevaban como un año, aproximadamente casi un año, ya trabajando en medios de comunicación. Y, qué padre, están trabajando ahí, pues yo estoy acá coachando, me está yendo bien, estoy disfrutando. Hasta ahí. En eso, recibo una llamada por parte de Fox Sport, para invitarme a hacer el casting. Oye, ¿te gustaría? Y yo, pues sí, pues no pierdo nada, vamos a darle. Yo ya había tenido la experiencia de haber trabajado en televisión, pero solamente como un analista invitado, porque cuando recién firmó el contrato con Kansas City, TV Azteca me había invitado para trabajar con Enrique Garay y con el coach Juan Castillo, Joaquín Castillo, perdón, para trabajar en el Super Bowl que había sido en Arizona y en Miami. O sea, 2007 y 2008 ya había trabajado yo en TV Azteca en el Super Bowl como analista invitado. Entonces, esa era toda mi experiencia en medios de comunicación. Invitado solamente a hablar de lo que sabía y de lo que estaba viviendo. Pero cuando voy a Fox, mira, pues el concepto es este, hicimos la audición, me dicen, perfecto, nos gustó, pues no te preocupes, nosotros te llamamos para hacerte una propuesta, sí nos gustó. Perfecto, gracias. Entonces, pues ya en un grupo de WhatsApp que tenemos todos los Mexican Pros, que son todos los mexicanos que estudiaron en NFL Europa y NFL, dije, me invitaron acá a Fox, y me dice Tyson López, oye, gordo, espérate, déjame hablar con mi productor acá en ESPN para que te invite. Acá está mucho mejor. Le dije, no, pues sí, ESPN sí está mucho mejor. Espérate. Oye, ¿y si te puedes lanzar mañana para que hagas el casting? Pues órale, va. Pues voy, hago el casting. Oye, que fuiste ayer a Fox. Sí, ahí estuve en Fox, me fue bien. Me dijeron que ellos me hablaban. No, vente. Mira, se va a quedar Ciro Procuna, se va a quedar esto, te va a dar bola, vamos a grabar un segmento que así va a ser tu casting, estos son los temas que hay que tocar, tú desarrollalos, ve a la cámara, la que tiene las lucecitas. Sí, ya más o menos me las sé. Digo, porque me lo habían dicho Fox, entonces claro. Dije, pues va a ser lo mismo. Dije, pues órale, va. Y empiezo, empieza a hacer el segmento, perfecto. Y salgo y ya platico con el productor, y le pregunto, ¿cómo me fue? No, me fue muy bien, me gustó, ciertas cositas, muletillas que tienes por aquí, por acá, pero pues eso se puede corregir, me gustó esto. Y en eso va saliendo el director del canal, el señor Armando Benítez. Me dice, Ramiro, ¿verdad? Y yo, sí, mucho gusto. Soy Armando Benítez, director aquí del canal ESPN en México. No, pues mucho gusto. Pues me gustó mucho lo que vi. Se ve que tienes experiencia. Y yo, pues, así que experiencia, pues, no, literal, hace 9, 10 años que no estaba frente a cámaras. O sea, había dado conferencias y sé más o menos platicar o hablar frente al público. Entonces, pues, esa es la experiencia que tengo. Me dice, no, queremos que estés con nosotros. Ven. Entonces, voy a su oficina, empiezo a platicar con él. Me dice, perfecto, ve con mi asistente. Aquí está el ofrecimiento, entrégale tus datos para formularte el contrato. O sea, fue de manera inmediata. Entonces, yo no lo pensé, los otros me iban a hablar, pues ya no me hablaron, porque sí ESPN de manera inmediata hizo el ofrecimiento de contrato y gracias a Dios ya vamos para nuestro 5º año en nuestra nueva casa que es ESPN. Creyeron en ti y después de eso han venido Super Bowls, finales divisionales, programas de análisis, ¿no? Participación en Sports Center y muchas cosas más que seguro van a seguir llegando para ti. Hoy has estado incursionando, digamos, hoy en la normalidad anterior, ¿no? Porque con el COVID todo se empezó a parar, pero empezaste a incursionar en la LFA, ¿no? ¿Qué te provocó regresar al fútbol americano? ¿Qué te provocó volver a jugar? ¿Qué te provocó pues, este sentimiento del atleta, este gusanito, supongo, de decir, quiero estar cerca de, ¿no? ¿Qué pasó ahí que se da un regreso tuyo a las canchas? Fíjate, en el 2015, llevaba
3 años que había regresado de Estados Unidos. Te queda la cosquillita, sigues con la preparación física, haciendo gimnasio, trotando, entrenando para mantenerte en forma porque te queda ese hábito de hacer ejercicio. Y en el 2014 existe la invitación, o sea, te estoy hablando 1 año y medio, 2 años que yo había regresado, y a mí solamente me faltaba una selección, o sea, un jersey por vestir de la selección de México, que era el Mundial Senior. Yo no había podido vestir ese jersey porque una había estado en la NFL, otra no, México no había pagado la inscripción, por X o Y no me había tocado, era la única selección que me faltaba por yo tener como mexicano, como jugador de México, de un jersey de México y no tenía el de la selección senior. Entonces hablo con el coach Raúl Rivera, que era el head coach de la selección, y me dice, pues veo que te sigues preparando. ¿Cómo ves si intentas estar en el pre-roster y te ganas tu lugar para la selección? Y le dije, va, coach, perfecto, voy. Por supuesto que sí. Y entonces, según para mí entender en ese entonces, dije, pues va, es mi última temporada, por así decirlo, para retirarme ya del fútbol americano, dedicarme al coacheo, y se acabó. Tenemos un buen resultado, nos traemos la medalla de bronce, el tercer lugar. Lamentablemente habíamos perdido con Japón, y Japón llega a la final contra Estados Unidos gana la medalla de oro, y nos quedamos ahí. Entonces digo, bueno, pues ya, se termina, pero me quedé como que con la espinita de decir, ay, jole, pues no lo hice tan mal, no lo hice mal, me siento todavía bien. Y justamente en eso, en el 2016, crean la LFA y me invitan. Y digo, ¿por qué no? Última temporada. Y llevo 5 años diciendo última temporada. Pues lo hice. Lamentablemente el 2016 no la juego porque durante la preparación otra lesión fuerte, el tendón de Aquiles del pie derecho se me rompe haciendo yo unos drills, unos ejercicios, y pues al quirófano. Y ahí son 8 meses. Es así, esa lesión creo que fue mucho más dolorosa que la rodilla. El tendón de Aquiles, vaya que si sufrí la rehabilitación. Es horrible, no se la deseo a nadie. Y no participo en la primera temporada de la LFA, pero esa lesión pues simplemente me dejó con la cosquillita de decir, yo no me voy a retirar después de una lesión. Entonces regreso en el 2017, juego la temporada con los Mayas y quedamos campeones. Y digo, pues, ¿por qué no? Otra temporada, llegamos hasta la semifinal, y dije, no me quiero retirar con una semifinal. Juego el 2019, otra vez hasta la semifinal, y digo, pues todavía estoy en preparación. 2019 fue una muy buena temporada para mí. De hecho, me toca estar en el 11 ideal, en el All Pro LFA de la liga en el 2019 a mis 36 años. 36 años de edad, era el jugador más viejo de estar en el cuadro del All Pro, del 11 ideal de la LFA en la ofensiva. Entonces dije, pues si logré esto, ¿por qué no me sigo preparando aún mejor? Entonces, 2020 lo vuelvo a hacer. Lamentablemente se nos atraviesa la pandemia y no termino la temporada. Así que ya como propuesta, y lo voy a cumplir como tal, son 2022, será mi última temporada. Prometido, ahora sí me retiro 2022. A los 39 años de edad me voy a retirar. Vamos a ver qué dice este gen del atleta que no deja que uno pare. Veremos si lo cumple o no Ramiro Pruneda. Aquí estaremos para ver qué pasa con esa situación. Ramiro, cuéntame un poco en qué situación se encuentra el fútbol americano en nuestro país.
¿Cómo has visto tú la evolución de la liga? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a buen puerto? ¿Qué ha surgido a raíz de esta creación de la LFA? Fíjate, creo que la creación de la LFA es algo bastante bueno, sobre todo el último convenio que acaban de firmar con la CFL. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a los jugadores de dar ese brinco. También existe el programa en el que participaron Máximo González, que no quedó desafortunadamente en un equipo, pero después vino Isaac Alarcón, que queda con los Vaqueros de Dallas, y ahora está Alfredo Gutiérrez, que está también buscando la oportunidad de seguir los pasos de Isaac para ser otro jugador mexicano dentro de la NFL. Entonces, está la puerta abierta y creo que la LFA con lo que consigue CFL es algo extraordinario porque se van más de 19 jugadores a la liga canadiense el año pasado. Bueno, antepasado, antes de este 2020 no, sino el 2019. Y justamente es una gran oportunidad para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de dar ese paso, ese siguiente nivel y mucho mejor, porque de esos 19 jugadores, 7 de ellos o 6 logran renovar contrato para esta temporada del 2021 por el gran trabajo que hicieron. O sea, la CFL se da cuenta de decir, no solamente fue por el convenio que firmamos con la LFA, sino estos jugadores se ganaron a pulso la oportunidad de renovar contrato, tener esa extensión de contrato, y hay otro tryout y otra cantidad de jugadores que va a lograr ir este año para el 2021. Entonces, la oportunidad de crecimiento ahí está, y creo que lo más importante es de que si me preguntan, porque es una pregunta, no sé si la tenías planeada, que me digan, ¿qué le hace falta al jugador mexicano para dar el siguiente paso, que estén en el siguiente nivel? Bien sencillo, que quieran hacerlo, que estén dispuestos a hacerlo. Esa es la única diferencia entre los que estuvimos, los que están y los que van a estar, que simplemente se atrevieron a hacerlo e hicieron lo necesario, estuvieron a tiempo para ser profesionales, haciendo lo requerido, y eso es lo importante. Entonces, no es cuestión de calidad, es de cualidades físicas. Vas a decir, oye, pero es que el tamaño, oye, los últimos jugadores que han pisado la NFL por parte de México, adivina qué, han sido linieros ofensivos, en promedio 2 metros de estatura, en promedio 140 kilos de peso. Entonces el mexicano no es de que nos falte tamaño o peso, ahí está. Los últimos 5 jugadores mexicanos de la NFL hechos en México han sido personas de mi tamaño. Entonces, no es de que, ¿qué nos falta? Esto, fuerza, velocidad. Fuerza y velocidad la tenemos. La tenemos, la tuvimos, y los que están ahorita la tienen. Fuertes, son unas máquinas para hacer esto. Pero tienen las ganas y el deseo de hacerlo y se atrevieron a dar el paso. Después de pisar la NFL, de analizar en ESPN, ¿con qué sueña Ramiro? ¿Qué le falta hacer en su vida, digamos? Lo que me falta, ya me ha tocado estar participando en Monday Night Football, en algún Thursday Night Football para Centroamérica, Sudamérica. Lo que busco dentro de mi carrera es ser ese analista oficial por parte de un Sunday Night Football. Ser el principal, ser lo que hace Pablo Viruega, de lo que en su momento fue Raúl Alegre cuando estaba con nosotros. Esa es la tirada, eso es lo que sigue, de lo que está bien fijo como meta. Esperemos que sea un corto, mediano plazo, pero ya esta temporada tuvimos la oportunidad de transmitir juegos como para Centroamérica en los Thursday Night Football los días jueves. Estuvimos también los lunes por la noche, cuando hubo doble jornada por aquellos cambios que tuvieron que ser pospuestos. Así que, pues, hacer
el siguiente analista oficial del Sunday Night Football para ESPN Latinoamérica y ESPN Deportes. Así sea, estoy seguro que así será, ¿no? Porque al final de cuentas, quien trabaja, como lo hemos dicho, las cosas se van dando. No solo quien espera, sino quien lo trabaja. Y haciendo un corte de caja, Ramiro, de este viaje que has tenido tú junto al deporte en distintas facetas, ¿no? Porque fue como deportista y hoy es como comunicador. Si tuvieras que utilizar una palabra para describir ese viaje, ¿cuál utilizarías? Wow, una palabra. Disciplina, disciplina. Creo que es la causa-consecuencia de lo que fue la disciplina en mi vida. La aprendí, no siempre la apliqué al 100%, pero cuando lo hice se dieron los resultados y muy bien dados. Entonces, creo que eso es lo que puede definir causa, consecuencia de lo que ha sido este viaje. Y todo tiene que ver con la disciplina. Y creo que lo que me mantiene activo ha sido la disciplina. Lo que me mantiene buscando ese extra es la disciplina. Lo que me llevó a tener esos jerseys fue la disciplina. Entonces, disciplina sería la palabra que yo le pondría. Y digo, sumando algo, olvídense de soñar. Soñar no sirve. Y te voy a decir por qué. Porque justamente la palabra que define mi viaje es la palabra que hace que cruces ese puente de ser un soñador a una persona que cumple metas. Porque el soñador, pues lo haces cuando estás acostadito, cuando estás sentado sin hacer nada. Pero el que tiene una meta está trabajando. Pero no solamente trabajar por trabajar, trabaja con disciplina para llegar a la meta. Sin duda, sin duda. Y sé que la disciplina te va a tener jugando hasta los 39 años. ¿Y quién dice que no? A lo mejor una temporada más. No lo sabremos, habrá que esperar para verlo. Ramiro, el tiempo queda corto para entrevistar a alguien tan interesante como tú. Ha sido un placer conocerte un poco más durante estos minutos que nos has regalado. Quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado la invitación y estás invitado a regresar a la maravillosa historia del deporte en las temporadas que vengan. Seguramente tienes mucho más que aportar, de eso no me queda la menor duda, y agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación y te hayas tomado el tiempo, Ramiro. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Creo que es una historia de mi vida que no me canso tal vez de contarla, y no por ego, sino porque creo que los tiempos en los que estamos viviendo, espero que a alguien le pueda ayudar, no como motivación, pero sí tal vez como el hecho de decir, si él pudo, ¿por qué yo no? Seguro, estoy seguro que a alguien le va a llegar, con que le lleguemos a alguien, a una persona, ya con eso está funcionando este asunto. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.